Queremos resumir en un breve título el tema de la explicación esta mañana. Sería: bienaventurado el que entra, no el que suspira por entrar. Es bienaventurado el que entra en el reino de Dios, no el que suspira por estar allí. Recordemos que el Señor fue invitado un día de reposo a entrar en casa de un principal entre los judíos, que además era fariseo. Según las Escrituras, allí el Señor estaba siendo observado para poder ser sorprendido en cualquier falta, como acostumbraban a hacer con él los líderes religiosos. Y en ese contexto se le presenta, o le presentan más bien, un hombre con una enfermedad. El hombre era hidrópico y el Señor sana a este hombre, pero exhorta a estos individuos por su hipocresía, al no querer responder si era o no lícito sanar a ese hombre en día de reposo. Luego las cosas cambian en esa reunión. El Señor toma el liderazgo, por así decirlo, de esa conversación y les muestra que no eran ellos quienes observaban al Señor, sino que era el Señor quien les estaba observando. Así, usando una parábola, el Señor les reprende por su orgullo y lo hace en dos instancias, reprendiendo el orgullo manifestado en su trato con los hombres, pero la segunda instancia era señalarles cómo ellos se consideraban a sí mismos en su relación con Dios, donde seguramente pretendían ser los primeros. Ellos asumían que deberían estar en las glorias eternas por su justicia, por sus méritos, por su nacionalidad, por su historia. El principio que el Señor con el que el Señor les reprende se encuentra en el versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor no se queda simplemente señalándoles su hipocresía, su falta de humildad para tratar a los demás, pero por sobre todo esa falta de humildad de considerarse a sí mismos como dignos del reino de Dios, sino que también les da la medicina, el remedio que tiene la capacidad de extirpar el orgullo, y les exhorta a aprender a tratar a los demás y aprender a dar a otros sobre la base de la sola gracia. Pues el que quisiera el reconocimiento y el aplauso del hombre, tendría en eso su recompensa. Pero el Señor señala una recompensa no ahora para quien no alimente el orgullo. Es ser bienaventurado, dichoso, en esa bendición donde es mejor dar que recibir, y en el futuro una recompensa celestial. Y el versículo 14 nos va a servir de puente para pasar de una enseñanza a otra. Así el Señor culmina esa enseñanza: y serás bienaventurado al combatir así el orgullo, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que el Señor con esto tiende un puente de entendimiento y los quiere llevar a donde los quería llevar desde un comienzo, a que no se quedaran simplemente con el trato del orgullo entre los hombres, sino que aprendieran que todas las cosas que ellos hacen, como nosotros, tendrá una repercusión adelante, al final. Pero les dice que ellos van a ser bienaventurados si andan en la línea de la humildad, bienaventurados, porque entonces ellos serán recompensados en la resurrección de los justos. Es decir, si alguien quiere reconocimiento aquí, si alguien quiere el aplauso aquí, si alguien quiere poner su mérito aquí,
obviamente no será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí ya tiene su recompensa. Pero quienes están sembrando para lo espiritual, no sembrando para la carne, quienes están creyendo en Cristo, quienes además se esfuerzan por vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios, dice el Señor, serán recompensados en la resurrección de los justos. Quizás muchos de los presentes allí se vieron descalificados, aunque todos lo estaban realmente, solo unos pocos vieron su condición y uno allí suspiró en voz alta lo que creemos vio inalcanzable. Versículo 15. Oyendo esto, ¿oyendo qué? Pues que solamente quienes son humildes ante Dios podrían entrar al reino del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, mire ese suspiro grande, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Por supuesto que aquí este hombre usó una metonimia que significa darle el nombre, un nombre distinto a algo. Pero se entiende, ¿me hago entender? Con bienaventurado el que coma pan en el reino del Señor, le nombró comer pan en el reino de Dios. ¿A qué exactamente? Le dio un nombre distinto a estar y disfrutar de los goces del reino de Dios. Usted no piense que él quería pan, ¿me hago entender? Y que suspiró porque qué clase de pan nos darán en el cielo. No era ese el punto. Pero con esta expresión, bienaventurado el que coma pan, estaba señalando con ese nombre una realidad. Y es que bienaventurado el que pueda estar allí en el reino de Dios, recibiendo esa recompensa y disfrutando de los goces eternos. El comentario de este hombre nos muestra que no era extraño para los judíos del tiempo de la humillación de Cristo pensar en que había un día final, un día que incluía la resurrección de todo ser humano, pero un día de retribución, es decir, juicio para unos y un día de recompensa para otros. Un día en que la eternidad quedaba sellada para siempre. El Señor, mire que no enseña tal cosa, sino que esto ya ellos lo sabían. ¿Y de dónde ellos sabían que había un día de resurrección? Donde uno recibiría su recompensa eterna o su castigo eterno. Muy seguramente de textos como el que encontramos en Daniel 12, 2 al 3. Hay más textos, por supuesto, pero les recuerdo que ellos tenían el Antiguo Testamento en su mano, y entonces es de allí donde ellos entienden estas cosas. Daniel 12, 2 y 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo, es una manera de decir que están muertos, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cosas como estas los judíos del tiempo de Cristo ya tenían en su mano, así que ellos entienden que toda la humanidad se está dirigiendo hacia un día donde todos seremos resucitados. Todos. Y entonces en ese día habrá un juicio final donde o habrá vida eterna para unos o vergüenza y confusión perpetua para otros. Me parece que con el comentario de este hombre, bienaventurado el que pueda estar allí, era un buen momento para alabar la sensibilidad de ese hombre, ¿no cree? Mire estaban todos esos fariseos agazapados mirando cómo sorprendían a Cristo. Y por ahí uno mostró sensibilidad. ¿No cree que era buen momento para felicitarle? ¿Para afirmarlo? Ya que este hombre había reconocido la bienaventuranza de estar en la eternidad en el reino de Dios. Hermanos, como el Señor acostumbraba con aquellas expresiones emocionalistas, no las alentó.
y puso más bien a considerar a éste y a todos allí su situación eterna. Hermanos, no que el Señor sea aguafiestas, pero hermanos, el Señor no alentaba ese tipo de respuesta emocional a sus verdades. No fue la única vez que lo hizo. Quizá usted recuerde otras veces, cuando un hombre le dice, quiero seguirte a ti. Y que el Señor le dice, ¿a qué sensibilidad? Eso espero escuchar de todos, la verdad. No, dice, piénselo. Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Eso es lo que usted quiere? Y lo devolvió, hermanos, lo devolvió. La mujer que dijo, ay, bienaventurado tu madre y tú. Pues no, bienaventurado es otra cosa, ¿verdad? ¿Recuerda? Dice la palabra del Señor en Juan 6 que a él quisieron hacerlo rey. Y el Señor los enfrenta y les dice, ustedes me quieren hacer rey porque exactamente no han entendido nada. Y esa vez de más de 5,000 personas que comieron el pan, ninguna le quiso seguir, ninguna. Si a usted le parece que el Señor o que el mensaje del Evangelio es un mensaje como de un mendigo que ruega y que por favor, hermanos, el Señor devolvió a la mayoría de gente que quería seguirlo, diciéndole, piénselo bien, calcule el costo. Y así que este hombre que pareció tener sensibilidad, el Señor en vez de decir, aprendan de él, qué sensibilidad asombrosa ha mostrado él, lo que es que se va hacia los demás y les dice con una parábola, ¿seguro que han pensado esto? ¿Seguro que han evaluado su condición eterna? Para llegar a esta enseñanza, el Señor usó otra parábola. La ceguera de los hombres es tal que requiere miles de recursos para que el Señor dé a conocer sus enseñanzas. Nadie debe subestimar la ceguera que produce el pecado, para que nosotros no podamos entender los principios bíblicos y mucho más el camino de salvación. La mayoría de gente cree que tener comprensión de lectura es igual a comprender el Evangelio, y no es así. La comprensión de lectura se queda corta a la hora de poder entender las verdades del Evangelio. Que usted sea muy adelantado en la profesión que usted tiene, muy entendido como comerciante, como administrador, como médico, ingeniero, matemático, no le hace por igualdad de condición hábil para entender el Evangelio. Son dos cosas distintas, y aunque para el Evangelio se debe usar el intelecto queda corto a la hora de comprender el Evangelio, y somos tan ciegos para las cosas de Dios y del Evangelio, que un hombre como David, de la estatura de David, con la historia que Natán le contó, no se daba cuenta que estaba hablándole de él. Yo creo que usted y yo, la primera vez que leímos esa historia, supimos que Natán le estaba hablando de él, pero David no se dio cuenta. Y cuando le dice había un hombre que tenía muchas ovejas y cogió la del vecino, David no supo que era con él el asunto. Hasta pronunció una sentencia, ese hombre debe pagar 4 veces lo que hizo. Bueno, ese hombre eres tú. Si pudiéramos sintetizar la respuesta que el Señor le dio, no solo al hombre que dijo bienaventurado, dijo una verdad, pero a los demás pudiera ser esta. Se lo quiero resumir en otras palabras. En lugar de suspirar por estar en el cielo con el Señor y de disfrutar de los goces eternos, deberían ustedes discernir si se están dirigiendo realmente allí. Si ustedes están en el camino correcto, si están en la creencia correcta, y dejar de seguir presentando excusas, desviando la atención y esquivando el arrepentirse y creer en el Evangelio que predico. Hermanos, ellos se volvieron expertos
Y eso pasa con cualquier pecado y con cualquier pecador. Que si el pecador no se arrepiente de su pecado, lo que va a pasar es que se vuelve un experto en el pecado que está cometiendo. Y entonces quizás las primeras veces se preguntaron, ¿no será este el Mesías? A pensar, probablemente es el Mesías, a seguir pensando, no creo que sea el Mesías, para terminar diciendo, de ninguna manera, Él es el Mesías. Mi pregunta es, hermanos, ¿qué hubiera pasado si el Señor se hubiera negado a sanar al hombre hidrópico que le pusieron allí el día de reposo? Hubieran dicho, mire, sí. Quizá le hubieran dicho que, ¿acaso el Mesías no sería misericordioso? Pero lo sanó, ¿y qué le dijeron? Quebrantador del día de reposo. Y entonces, ¿cuándo los iba a convencer? Si hablaba fuerte del pecado, entonces la gente se asustaba y se iba. Y si les hablaba pasito, tampoco lo seguían, hermano. Si no hacía ninguna señal, no le seguían. Y si hacía señales, tampoco le seguían. ¿Qué les servía entonces? Nada les servía. Y este pueblo se volvió experto, este tipo de gente se empezó a volver dura para el evangelio. ¿Y sabe qué, hermano y amigo? Sobre todo amigo, que usted no ha creído. Todas las veces que usted siga rechazando el evangelio, se está volviendo un pecador experto. Ya es imposible venir a Cristo por su fuerza. Y cada vez que usted sigue rechazando a Cristo, rechazando ser discípulo del Señor, se está volviendo usted de un corazón más duro que con el que llegó. Debo decirle que si hoy no es el día de su arrepentimiento, su corazón se endurecerá como se endurece el concreto de un día para otro. Más y más. Aprenda esto, por favor, para su salvación. El mismo sol que derrite la mantequilla endurece la greda. Y yo espero que usted no se endurezca jamás bajo la predicación del evangelio, sino que su corazón se enternezca ante el Señor y deje de hacer lo mismo que hicieron los fariseos del tiempo de Cristo, y es excusarse por sí o por no, pero de todas formas nada les sirve para seguir a Cristo. De la parábola que el Señor Jesús contó aprendemos, primero, que Dios ha hecho una grandiosa provisión para la salvación de los hombres. De esta parábola que el Señor contó aprendemos que Dios ha hecho una gran provisión para la salvación de los pecadores. El Señor nos pone en un contexto, y es el contexto de un hombre liberal que hizo una gran cena a la que convidó a muchos. Son muchos adjetivos que nos muestran que el hombre era generoso. Una gran cena e invitó a muchos. Fue un gesto unilateral, fue un gesto generoso y de gracia, porque la invitación decía, vengan que ya todo está preparado. Es decir, bajo esa circunstancia, ¿qué deberían traer los invitados? Nada, porque ya todo había estado dispuesto por este hombre generoso. Por supuesto que esta es una analogía de Dios y la provisión de gracia que ha hecho para la salvación del pecador. Esta provisión que Dios ha hecho para la salvación del pecador es suficiente para que los pecadores que nada pueden hacer ni aportar para su salvación puedan acceder a ella. Es una provisión, hermanos, el evangelio no es como esas promociones que a veces nos dan, ¿verdad? Si usted se gana esto, viaje gratis. Y usted se lo gana y ¿es gratis? Bueno, sí, es gratis, la verdad. Pero usted paga los impuestos, aunque sea. Bueno, sí, relativamente usted dice, no, de eso a todo, qué bueno. Pero de todas formas le toca pagar a usted algo, ¿no? Nuestro sistema de salud, ¿verdad? Usted paga para que lo atiendan completamente. Aún así usted paga un deducible. ¿Me hago entender?
algo paga usted. Y mucha gente piensa que con el evangelio es lo mismo, que Dios dice, vengan a mí, pero que de todas formas en algún lugar nos tocará pagar algo, en alguna instancia. Hermano, la provisión que Dios hizo para la salvación del pecador es suficiente. El hombre no hizo nada, no puede hacer nada, no podrá hacer nada para añadir a esa provisión. Es una provisión para la salvación eterna de su alma por el gran y único sacrificio que Dios hoy recibe para la salvación de alguien. Y es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Lo que pagó Cristo en la cruz no se le puede añadir nada más. ¿Qué añadiría usted al sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo lo puede hacer más perfecto o mejor de lo que es o más eficaz? Es una provisión que arroja al individuo que se convierte al Señor a los goces eternos. Y escúchese bien, esta provisión la hizo Dios. El hombre no puso a Cristo. El cordero para el sacrificio de la expiación lo puso Dios. Y en Cristo todo pecador tiene todo aquello que un pecador requiere para hallar gracia salvadora. Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto le toca pagar al pecador para ser recibido en gracia? ¿Cómo le llamó la Escritura? Gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través o mediante la redención que es en Cristo Jesús, y escuche bien, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Quién dispuso a Cristo para la salvación? ¿Quién puso a Cristo para la salvación? A quien Dios puso como propiciación, es decir, para tapar, para cubrir el pecado, por medio de la fe en su sangre. El hombre no participó, nada pudo hacer para añadir a esta provisión perfecta para la raza humana caída. Mire los términos del Evangelio, qué tan suficiente es el Evangelio. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire los términos. ¿Qué cree que falta para el pecador? El que en él cree, hermanos, nunca más tendrá hambre. Es una metáfora para decir que las necesidades de su alma, las necesidades de unión con Dios, de justicia, de salvación, siempre estarán provistas. Y luego Juan 6, 54 y 55, otra vez usando una metáfora o una metáfora, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí no está hablando de la cena del Señor, ni de ningún rito extraño. Está diciendo a través de una metáfora, de una analogía, que el que participa de Cristo jamás verá las necesidades de su alma, de salvación, de reconciliación con Dios, jamás las verá insatisfechas. Él es realmente el Salvador, hermanos y amigos. Y el que está en Cristo está completo en Él. Pero note además que la provisión de Dios para la salvación del hombre no solo es suficiente, sino que incluye una oferta amplia y liberal, en donde el que quiera, escúchese bien, lo va a escuchar de labios de un reformado, en donde el que quiera puede entrar. El que quiera que venga. La oferta de Dios para la salvación del hombre incluye una oferta amplia y liberal, pues Dios mismo lo llama así. No es una oferta restringida a una etnia especial. No es solo para los judíos o para cierta etnia especial o nacionalidad especial. No es una oferta restringida a una cultura específica o a una condición ética, intelectual o económica particular.
Aquí quiero quebrarle las rodillas a un argumento que es muy conocido por quienes no vienen a Cristo. Lo que pasa es que yo no vengo a Cristo porque ¿qué va a ser un hombre tan malo como yo, tan hipócrita, tan duro como yo a Cristo? Yo espero, ya cuando deje yo de decir groserías, me acerco a una iglesia para escuchar de Cristo, del Evangelio. Eso es tan ridículo como que usted diga, espero a que me mejore para ir al médico. ¿Para qué está el médico? Para atender qué exactamente. El enfermo. Hermanos, el Señor no dice, pecador, si tienes lágrimas en tus ojos, ven a Cristo. No. Pecador, si es que acaso tienes tu conciencia intranquila, ven a Cristo. No. ¿Qué dice el Evangelio? Pecador, ven a Cristo. Ten lágrimas o no, ven a Cristo. Ya sea que entiendas completamente lo que es ser pecador o no, eres pecador, ven a Cristo. El llamado externo de Dios, otra cosa es el llamado interno, el llamamiento eficaz, pero el llamado externo de Dios que Él hace para la salvación en Cristo es un llamado universal, amplio y generoso. Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Para quién es la oferta? Para todos los que estén cargados, y no hay ningún ser humano que no lo esté. Escuche también esta oferta de salvación, Juan 7:37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para quién es la oferta? Para todo aquel que tenga sed. Todo esto en consideración de esta bendita promesa de Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No hay restricción, la puerta está abierta, la oferta de Dios está hecha para todo aquel que quiera, para los sedientos, para el pecador, para el que tiene hambre y sed, para el que tiene necesidad de la reconciliación en Cristo. Para ellos es la oferta del Evangelio de la salvación. Pero no solamente esta provisión es suficiente, no solamente es amplia y liberal, sino que en esta inmensa provisión de Dios para la salvación del hombre, también se incluye todos los medios para conseguir que el Evangelio sea acogido. En la parábola, el Señor no simplemente hace una cena, sino que manda a sus siervos a invitar a otros a ella. El Señor que ofrece la cena también invita y envía toda una cadena de siervos para extender la provisión para la salvación del pecador, incluyendo en esta cadena de siervos que llaman a la gente a la salvación a su propio Hijo. Notemos el testimonio de la Escritura, Hechos 3:24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, dice el apóstol. ¿Desde cuándo el Señor está llamando a la gente a la salvación, hermanos? ¿Es algo nuevo? ¿Fue hasta los apóstoles? No, hermanos, Pedro dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado estos días. Si ve, el Señor mandó a sus siervos, ¿a qué? A decirle a otros, entren por el camino de la salvación. Luego lo más glorioso, Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y aquí que está diciendo que Dios usó a su propio Hijo como el evangelista del evangelio, de la reconciliación del hombre con Dios. Esta misma verdad se nota en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que oyeron. Es una oferta generosa que Dios hace a través de sus siervos, pero a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Luego encontramos lo que dicen los apóstoles de ellos mismos. Colosenses 1:28, Pablo dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es Colosenses 1:28. Que hombres como Pablo, ¿qué hicieron? Enseñar a quienes, a todo hombre, a quienes anunciaron a todo hombre el evangelio. La misma, pero note algo, la misma iglesia, las iglesias de Cristo hacen parte de esa provisión de Dios para el pecador, para llamar al pecador. Eso lo dice Primera de Pedro 2:9. Ni siquiera lo busque, usted creo que se lo sabe desde pequeño. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis lo que hicieron los profetas, lo que hizo Cristo, lo que hicieron los apóstoles. Ahora, ¿qué dice que la iglesia hace? Anuncia las virtudes de aquel que nos llamó. Hermanos y amigos, Dios ha hecho una provisión abundante para la salvación del pecador, que incluye no solamente esos beneficios eternos, no solamente incluye esa oferta amplia, sino que incluye el envío de siervos constantemente para que la gente escuche y atienda y vaya y se acoja a la oferta de la salvación hecha en Cristo nuestro Señor. ¿No es misericordioso Dios? Digo yo, ¿quién debe haber buscado la cena servida? ¿No es el pobre hambriento? Él debe ir a golpear cada casa. ¿Aquí hay provisión para mí? No, esto es al revés. Es Dios quien da la provisión y manda a sus siervos para que insistan al hombre que venga y disfrute de la comunión con Dios. De la parábola del Señor también aprendemos, segundo, que la mayoría de los hombres están más dispuestos a buscar evasivas que para considerar el evangelio. El Señor nos enseñó con esta parábola no solo que hay una grandiosa provisión para el pecador, sino que nos enseñó que la mayoría de los hombres están bien dispuestos a buscar evasivas para rechazar este evangelio. Recordemos que pese a la inmensa bendición que tuvieron los judíos del tiempo de Cristo, quienes fueron los primeros destinatarios del evangelio, ellos rechazaron a los siervos de Dios y rechazaron al siervo, al apóstol, al profeta, a nuestro Señor Jesucristo, quien los llamaba a participar de los bienes celestiales. Esto está atrapado en una frase emblemática en Juan: a lo suyo vino. Cristo vino a lo suyo. ¿Y qué? Y los suyos, haciendo referencia al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. ¿Recuerda el lamento de Jesús sobre Jerusalén? Él no lamentó esto sobre los gentiles, pero sí sobre Jerusalén. ¿Qué dijo el Señor? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros? ¿Verdad? ¿Y qué dice el Señor? Y no quisiste, no quisiste. La gente quería al Mesías, o más bien, la gente quería los beneficios de tener un Mesías, los beneficios de tener un rey, pero no querían ni las demandas del rey, ni la voz del profeta prometido, nada que tratara con su pecado. Ellos querían ese rey, ese que multiplicaba el pan, ¿me hago entender? Ese que sanaba a la gente toda una tarde. Ellos querían eso, pero no querían las demandas del rey. Miles de excusas esgrimieron para no creer en Jesucristo. Y en la parábola del Señor vemos que no necesariamente alguien debe ser un contumaz contradictor del evangelio para desechar a Cristo. Las excusas ridículas también son suficientes.
Brevemente en los versículos 18 al 20 de Lucas 14, note este tipo. El Señor tenía buena imaginación, qué bien. Y él quería resaltar un punto aquí. Versículo. Y todos a una, esa es la parábola, ¿verdad?, de la cena. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. ¿Compró una propiedad sin verla primero? Qué interesante. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Así que primero la compra y luego la quiere ver. Venta es otra cosa, eso es una excusa. Y mi punto es, ¿y si ya la compró sin haberla visto? ¿Qué diferencia habría entre verla esa noche de la cena o madrugando el otro día? Ya la había comprado, ¿no? Y el Señor no dice vengan a la cena todos los días, sino he preparado una cena. Podía ir esa noche y al otro día ir. Igual ya la había comprado, ¿no? Hermano, era una excusa. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses. Compró una yunta de bueyes y luego la prueba. Los 5 yuntas. Qué bien. ¿Y la va a probar a la hora de la cena? Cuando los animales ya duermen. Qué interesante, ¿verdad? No parece apropiado, como dicen por ahí. Eso suena a excusa. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El Señor se las traía, ¿no? Era cortante con sus ejemplos. De hecho, la ley de Moisés en Deuteronomio 24:5 decía que algo sí el recién casado tenía permiso y era de no ir a la guerra. Quien estaba recién casado se le daba permiso 1 año para no enlistarse en las guerras. El Señor dijo: al menos disfrute de su mujer 1 año. ¿Qué tal no vuelva de la guerra? Él le daba permiso al menos 1 año. Pero hermanos, nunca estaba prohibido ir a una cena con su esposa. ¿Dejamos entender? ¿Y por qué no iba con su esposa a la cena? Porque dijo: estoy recién casado, no puedo ir. ¿Qué tenía que ir a hacer que no hubiera podido hacer antes o después? Mi punto es, excusas, hermanos, excusas. Esas excusas tan ridículas fueron una afrenta, un desplante al hombre que había sido tan generoso con ellos, tan generosos, que por gracia los invitó a la cena. Y el Señor con eso nos enseñó que no solamente el abierto contradictor del Evangelio, estilo fariseo, que decía: tú no eres el Cristo, estás endemoniado. No solamente ellos rechazan el Evangelio, hay gente tan respetuosa que igual lo rechaza. Con un gracias rechaza a Cristo, es lo que le quiero decir. Considerar más importante algo que Cristo no solo es peligroso, es una afrenta ante el Señor. Mucho más cuando nuestras excusas son triviales, por las que, según nosotros, no seguimos a Cristo. Si he escuchado las excusas de la gente para no seguir a Cristo, como Cristo debe ser seguido, como la Escritura dice que lo debemos seguir, no como la gente quiere seguirlo, sino como Cristo dice. Nótelos usando las mismas cosas que Dios les dio, las usan como excusa para no seguirle. Eso es terrible. Las mismas cosas que Dios les da, las ponen como excusa para no seguir a Cristo. Y cosas ridículas dicen, que ni siquiera ellos se dan cuenta de lo ridículo que les suena. No. Realmente yo no vengo a Cristo porque entiendo que si uno se vuelve cristiano le toca dar mucho dinero. Cada fin de semana dejan la mitad del salario en el bar, en la tienda. Haga cuentas quién está dando más entonces. ¿Sí lo nota? Excusas. Yo no soy cristiano porque no quiero que un hombre manipule mi fe. Pero
obedecen al hombre del Vaticano, ciegamente, ¿verdad? No obedezco al Evangelio porque me da miedo eso de los ritos, esas cosas de místicas me parecen, sí, pero oran por los muertos, ¿verdad? Pagan misas por los muertos. Eso sí, escalofrío, ¿no cree? Que no pueden creer en lo que no ven. Por eso no son cristianos, pero componen canciones al amor, al destino, creen en ovnis y en la mala suerte. ¿No han escuchado lo ridículo que se les suena? Pero la gran mayoría, escúcheme esto, la gran mayoría de gente, aún de los que asisten a las iglesias cristianas, se excusan en su trabajo, en su hogar, en sus estudios, en su salud, en su juventud o en su vejez, en que tienen dinero o en que no lo tienen. Siempre hay una excusa para no servir a Cristo con abnegación. ¿Sí se ha dado cuenta? Es que el niño está pequeño. Cuando crecen las tareas del niño, después es que este adolescente no sabemos a qué horas llegue. Y cuando usted sabe, pastor, niño pequeño, problema pequeño. Muchacho grande, problema grande. Pastor, no puedo porque no tengo un trabajo bueno. O el otro, pastor, mi trabajo me quita tiempo para seguir al Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo seguirá a Cristo entonces? Cuando no es lo que tiene, es lo que no tiene. Cuando no es lo que le sobra, es lo que le hace falta. Cuando usted tiene salud, se cree muy fuerte y entonces se va y hace todo lo que usted hace con su salud, pero no servir a Cristo. Y cuando se enferma, tampoco sigue a Cristo porque está enfermo. Y de joven no lo sirvió y de anciano tampoco. Que es soltero y que usted sabe, pastor, que uno soltero, más ocupaciones, más difícil seguir y se cae y tampoco. Cuando trabaja, no sigue y en vacaciones tampoco. ¿Cuándo seguirá a Cristo? ¿Cuándo vendrá Él? ¿Cuándo qué? Nunca es un buen tiempo para seguir a Cristo, ¿se ha notado? Nunca es un buen tiempo, nunca las cosas estarán perfectas. Pero usted no puede rechazar la oferta del Evangelio tan descuidadamente, tan livianamente, ni mucho menos tomando las cosas que Dios le ha dado, que quizá usted le pidió a Dios, usándolas como excusa para no seguir a Cristo. Sí, hay algunos que dicen, jamás iré a Cristo, no creo en eso es mentira. Ladrones, como le gritaron a unos hermanos que estaban repartiendo unos folletos aquí. El Señor casi les pega. Pero la mayoría de personas, ¿sabe qué dicen? Sí, iré. Y nunca van. Tan respetuosos ellos, ¿verdad? Con su decencia descenderán al infierno. Son tan respetuosos, pero en su corazón son igualmente rebeldes como el que blasfema del Evangelio. Los hombres suelen pararse sobre las bendiciones de Dios para rechazarle. Es típico ver eso. Qué tristeza ver eso. Porque sería como si la parábola dijera, te invito a mi cena, y este hombre se excusó, Señor, la yunta de bueyes que me regalaste es el impedimento para ir a la cena que estás ofreciendo. Eso es más terrible. Sí, hacemos cosas más judíos del tiempo de Cristo.
De la parábola aprendemos que la misericordia salvadora del Señor nunca será frustrada porque el pecador la rechace. La misericordia salvadora del Señor nunca será frustrada porque el pecador la rechace. Mire cómo hizo el Señor con los judíos. Solo quiero que usted esté al tanto de esto. Los primeros convidados a la cena, metafóricamente hablando, es decir, a los que primero se les extendió el mensaje de la salvación, ¿quiénes fueron? Pues los judíos. ¿Qué hicieron ellos? Rechazaron al Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, despreciándolo como el Mesías, no hablo de personas individuales, porque hubo muchos judíos que creyeron en Cristo, pero digo como pueblo. Cuando como pueblo rechazaron al Señor, el Señor adelanta la segunda parte de su plan. Digo, adelanta la segunda parte, no el plan B. No es que dijo, ¿ahora qué hago? ¿Ustedes me rechazaron ahora? Ya sé. No. Él tenía un plan en 2 etapas. Agotada la primera, echa a rodar la segunda. Romanos 11:11 dice cómo operó Dios luego que Israel lo desechara. Romanos 11:11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Qué hizo el Señor entonces con los judíos? Tantos siglos, entren, arrepiéntanse, crean, hasta que les envió a su hijo por último y lo mataron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Segunda parte del plan, no más con los judíos, vaya y deje que los gentiles entren a la cena que he preparado. El tropiezo, pecado y dureza del corazón de los judíos promovió la inclusión de los gentiles a ser partícipes de la vida eterna. Los versículos 21 al 23 de Lucas 14 nos señalan esto. Cuando fue rechazado este siervo que invitó a los primeros, el Señor le dice, ve pronto a las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. ¿Cómo consideraban los judíos a los gentiles, no? A los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, no vuélvete a los primeros, no. Ve de nuevo a ellos, ve por los caminos y si es necesario, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor prefirió insistir más con los gentiles, pero ya no más con los judíos. Luego de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor encarga a la iglesia a predicar el evangelio ¿a quiénes? A toda criatura, a todas las naciones. En los tiempos de la humillación de Cristo, recuerdo que Él despidió a una gentil diciéndole, mira, no soy enviado a los gentiles, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diciendo, todavía el número 1 en el plan está en pie, así que no puedo ocuparme de los gentiles. Pero luego, antes de ir, el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio a las naciones. Es decir, abran la puerta de la provisión de Dios para el pecador, ábransela a todos. Llamar al pecador en nombre de Cristo, que crea y participe, y sea partícipe, de las abundantes bendiciones espirituales que se encuentran en Cristo mediante la fe en Él. A la iglesia se le llama a ir indiscriminadamente, es decir, a toda clase de personas. Pero se le ordena ir indistintamente a todo lugar, camino, vallado. Y se le ordena ir insistentemente, no imprudentemente, pero sí insistentemente. Es decir, si no nos escuchan a la primera, iremos a la segunda, la tercera, y si no es de esta manera, nos escucharán de otra. Vuelvo y le digo las 3 palabras. A la iglesia se le ordena ir indiscriminadamente, indistintamente e insistentemente. Pero hermanos, aquí la parábola termina con ese sabor agridulce otra vez. El Señor como que nunca
quiso la mayoría de veces que las parábolas nos dejaran tranquilos, sino desafiados. Versículo 24. El Señor de la cena, Lucas 14, 24. Porque os digo, es decir, invita a los demás, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El Señor decide que por ningún motivo los primeros convidados ahora gustarían de su liberalidad. Y así lo señaló Pablo en Romanos 11, 17 y 20, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Luego dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Los judíos fueron desgajados, los gentiles puestos en su lugar, un precio muy alto por andar excusándose de la oferta del Evangelio. Pero amigos y hermanos, ¿no es así con el que rechaza el Evangelio? El pecador nunca debería asumir que Dios va a insistir con él siempre. De esta parábola aprenda eso. Si usted es un pecador que el Señor ha querido acercar al Evangelio, ya sea que lo escuche hoy o que lo esté escuchando hace algún tiempo, es una misericordia para usted, porque muchas personas como usted jamás han tenido la posibilidad de escuchar el Evangelio y jamás lo tendrán e irán al infierno por eso. Pero usted ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio quizá una y más veces. Asuma que Dios está obligado a insistir con su caso todos los días que usted viva. No lo hizo así con Israel, no está obligado a hacerlo con nadie ni con usted. No piense estos pensamientos ociosos de que el día de su muerte usted volverá a Cristo. O en un tiempo mejor iré a Cristo, como usted viendo que es usted quien abre o cierra la puerta a las bendiciones de Dios. Eso lo hace es el Señor, no usted. Nunca asuma tal cosa. Muchos de ustedes no han querido venir a Cristo, no le han seguido en los términos bíblicos. Muchos de ustedes piensan hasta que son cristianos, porque se les enseñó que un cristiano hacía esto o algún día hizo una oración, o que cristiano es aquel que carga en el corazón con un sentimiento bonito con respecto a Jesús. No, un discípulo de Cristo es otra cosa. Y muchos de ustedes están invirtiendo su vida hasta en cosas legítimas, pero usándolas mal, poniéndolas en contra del Señor. ¿Cuánto cuesta una carrera universitaria? Yo le voy a decir cuál es la más costosa, la que nunca le dejó ser discípulo de Cristo, porque se le llevó su alma también. Yo le voy a decir cuál es el apartamento más caro aquí. El que por pagarlo lo alejó a usted del seguimiento a Cristo. Ese es el apartamento más caro, porque se le llevó su alma. Me lo sé con la familia, con la salud, con el deporte, con cualquier cosa. ¿Qué familia tan costosa tiene usted? ¿Qué hijos valen más que el oro? ¿Sabe? Fueron capaces de embotarlo a usted, de orientarlo a usted, que no le quedó tiempo para Cristo, y entonces se le llevó su tiempo, sus recursos, su mente, sus afectos y su alma también. ¿Qué enfermedad tan costosa? Yo le puedo decir cuál es la enfermedad más costosa. Aquella que le absorbe su tiempo, su atención, su fuerza, sus recursos, de manera que no le quede ninguna posibilidad para tener una comunión real con Dios y ser discípulo bajo las condiciones de Dios. Qué costoso es, qué costoso es. Dios no quiera que la posibilidad de salvación quede sellada
para usted. Y usted quede sepultado bajo las mismas bendiciones que Dios le otorgó, para que usted le sirviera a Él, le temiera, creyera en Él y fuera su discípulo. Le recuerdo algo: un día, después de 120 años, la puerta del arca se cerró y nadie la pudo abrir. Tal vez esa puerta se cierre para usted hoy, mañana, en un mes o en un año, si usted sigue rechazando el Evangelio de Cristo, si usted sigue tratando livianamente los asuntos del Evangelio y de la salvación de su alma. Conviértase a Cristo. Quizá mañana amanezca tan duro de corazón que jamás vuelva a percibir la necesidad de Cristo. Quizás sea la última vez que el Espíritu Santo da luz a su corazón para que entienda las palabras del Evangelio. Arrepiéntase y crea en Cristo como su Señor y Salvador. Ríndase al señorío de Cristo. Hoy el Señor dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. Pero no asuma nada, porque el mismo Isaías, después de decir esto, versículos adelante dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué nos dice ese texto? Que no siempre Él estará allí. Busque a Dios, responda a su llamado, ya que el Evangelio se abrió para los cojos como nosotros, los ciegos, pobres pecadores como nosotros. Aproveche que hoy está la puerta abierta. Le recuerdo que es bienaventurado el que entra a la cena, no el que suspira por entrar. Oremos.